Avanti. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es Jesucristo, el Verbo de Dios. Es Jesucristo, la palabra. Denle otro aplauso a la palabra de Dios, que es Jesús. Padre, gracias. Te bendecimos, Padre, con todo nuestro corazón. Esta palabra se titula El lenguaje de la fe. Y esto es algo bien importante, porque nosotros tenemos que aprender el lenguaje que nos lleva a creer en Dios, a confiar en Él. Pero aquí, hermanos, lo importante es que para que yo pueda tener este lenguaje de fe, yo necesito identificar la palabra de Dios. Una vez que la identifico, entonces necesito aprender a no desviarme, no ir por otro camino, no ir por otro entendimiento o por otro pensamiento. Es necesario que cuando yo reciba la palabra, me vaya alineando a la palabra, alineando al centro perfecto de la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, es algo que va a hacer que Dios regale o extienda sobre nosotros una sonrisa. Porque dice la palabra que sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Así es de que si yo me alineo a la fe del Señor, entonces camino en lo que Él me dice, lo voy a agradar. Esto va a ser algo muy bello. Porque cuando Él ve un hombre, una mujer de fe, al agradarse, Él va a extender su cetro, Él va a extender su mano sobre nuestras vidas y por supuesto se va a estar manifestando con respuestas, con milagros, con señales, con prodigios. Por eso, al estar alineados con el Señor, Él extiende el cetro y me dice: bien, así es como se debe pedir, así es como debes de confiar, no dudes. Y el cetro nos va a dar respuestas de parte de Dios. Cuando iniciamos esta obra en Acapulco, fue algo que Dios nos mostró. Estábamos una madrugada, el pastor Isidro y otros servidores, orando por Acapulco, pidiéndole al Señor que nos mostrara su gloria, su poder, que nos mostrara la estrategia. Y al mismo tiempo mi pastor Isidro y yo tuvimos una visión viendo el centro de la bahía, descendiendo un trono blanco, en la mano derecha el Señor Jesús, en otro trono también, y otro trono que se veía una luz a su mano izquierda. Entonces estaba descendiendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y lo estábamos viendo descender sobre el centro de la bahía. Pero lo hermoso de esto es que el Señor extendió un cetro y se le entregó a mi pastor Isidro, un cetro de autoridad para iniciar la obra en Acapulco. Denle un aplauso al Señor. Alinearnos a la fe. Si Dios nos envió, obedecimos, creímos. Aunque muchos allá en Saltillo, cómo nos tiraban duro, ¿eh? Nos tiraban porque decían: se llevan mis diezmos a pasear a Acapulco. ¡Ay! Y una hermana hasta se le agarró a Isidro en el andén de los trenes donde salíamos de Saltillo, y se le tiró a las rodillas y lo agarraba. No se vaya, porque se va, ¿no? Pero no entendía que nosotros estábamos obedeciendo la voz del Señor para traer bendición para mucha gente en Acapulco. Denle un aplauso al Señor. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor. Aunque haya oposición, aunque haya resistencia, cuando uno quiere agradar a Dios, siempre el enemigo va a meter resistencia, problemas, situaciones. como los que por ejemplo estamos viviendo ahorita ahí para entrar a nuestro terreno. Hubo oposición en la autopista, no nos daban oportunidad de pasar con los camiones, pero ¿qué hicimos? Nos pusimos a orar
y diligentemente fuimos, negociamos, hablamos y Dios abrió las puertas y pudimos entrar con todos nuestros camiones al terreno. Denle un aplauso a Jesús. Gracias, Padre eterno. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene cuando escucho el rema, la revelación de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra, por el rema, por la revelación. No es solamente oír lo que dice la Biblia, no, es ver lo que dice la palabra y entender el rema, la revelación que viene de parte de Dios. La fe viene por el oír y el oído se va a destapar cuando el rema, la revelación de Dios llega a nuestras vidas. Así es de que ahí claramente dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra revelada que viene de parte de Dios. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Está hablando Dios, está diciendo a su pueblo, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando Dios, hermanos, nos da una palabra, su palabra es poder, y nos está hablando aquí que su palabra va a salir de su boca y no regresará sin tener un resultado. Cuando Dios nos da una palabra, el resultado se va a dar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no miente y no vuelve, no regresa vacía, sino que hace o cumple todo aquello para la que Dios la ha enviado. Es prosperado en todo lo que Dios la envía. Aquí es muy importante que nosotros seamos recipientes, sí, de barro, pero con corazones de carne, suaves, dóciles, para entender la voluntad del Señor y que su palabra caiga en corazones fértiles que están listos para recibir su enseñanza, su palabra, su consejo, su estrategia para que se cumpla lo que Dios nos ha dicho. En Salmo 19:1 dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está aquí diciendo el salmista que todo el firmamento, toda la extensión de la creación del universo anuncia cómo Dios ha trabajado y cómo Dios ha creado ese grande universo, y que eso nos habla de la gloria de Dios mismo. Y dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Cada día está hablándonos Dios de que Él está con su sabiduría sustentando el universo. Y dice la palabra en Hebreos 1 que Él sustenta el universo con la palabra de su poder. Todo lo que nos rodea está sustentado por su palabra. Por eso dice, de un día a otro emite la palabra o la sabiduría de Dios. Estamos nosotros entonces entendiendo que todo lo sustenta el Señor. Y si todo lo que es el universo Dios lo puede sustentar con el poder de su palabra, qué importante es que tú y yo, hermano, encontremos la palabra y caminemos en el orden del universo, en el orden de la creación de Dios. Y el Señor, cuando da su palabra, va a llegar a nuestros corazones. Ahora, aquí el problema es, ¿por qué a veces no escucho o no entiendo la palabra de Dios? Porque no he alineado mis pensamientos, porque no he alineado mis sentimientos, mis anhelos, mi vida. No le he alineado completamente a Él. ¿Qué significa esto? Pienso lo que quiero, hago lo que quiero, siento lo que quiero, hago las cosas a mi manera. Y entonces eso no me permite alinearme y poder escuchar claramente la voz del Señor. Tú y yo, mi hermano, necesitamos ser suaves, dóciles, sencillos, humildes, para decirle, Dios, háblame.
Cuando venimos a una reunión o venimos a una célula de alcance, Señor, háblame, que el vaso de barro que tú uses, cuando da la palabra, yo la pueda absorber, porque quiero, Señor, que tú me hables. Pero la clave será alinearnos a los pensamientos de Dios, a su voluntad. Porque lo que el Señor quiere es que entendamos que Él quiere que nos realicemos. Fíjate bien, que nos realicemos o nos sintamos realizados en sus palabras y en sus promesas. Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios quiere verte realizado o realizada. Dios quiere verte bien. Dios siempre quiere lo mejor. Segunda de Corintios 1:20, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas. Más de 8,000 promesas, los que las han contado, están escritas en la palabra de Dios. Y dice que esas promesas son sí, son amén. Significa que Él está dando para su pueblo promesas que no cambian, que son verdaderas, que no son con duda, que se cumplen sus promesas. Lo que Dios te ha prometido a ti y a mí, se van a cumplir. El punto nada más es, Dios encuentra un corazón de fe, alguien que le crea para que sus promesas fluyan y se cumplan. Eso es lo que necesitamos entonces, saber, Dios lo ha prometido, yo lo creo, pase lo que pase, caiga quien caiga, haya sido como haya sido. Le creo a Dios. Denle un aplauso al Señor. Le creo al Señor. Si Él lo dice, lo creemos. Y hermanos, ese va a ser nuestro triunfo, porque Él no va a mentir. No importa nuestro pasado, esto es bien importante. A veces andamos frustrados o pensando, Dios no me va a escuchar, es que yo he sido mal, he tenido malos pensamientos, etcétera. Andamos pensando en nuestro pasado, preocupados por nuestro pasado y no entendiendo que lo que Dios quiere es que vivamos el ahora y que le creamos el ahora a Él. Lo que es nuestro pasado equivocado, dice la palabra de Dios, que ese pasado, ese pecado, esos errores fueron sepultados en lo profundo del mar. Cuando tú le has confesado al Señor tu pasado y has recibido el perdón de Dios, instantáneamente, así, los pecados pasados fueron sepultados en lo profundo del mar, porque Dios se deleita en perdonarnos. Dice que Él olvida el pecado de su pueblo, porque no retiene para siempre su enojo, pues se deleita en misericordia. Tu pasado está sepultado y mi pasado en lo profundo del mar. Dale un aplauso a Jesús. Dios es Dios de presente. Entonces, hermanos, no debemos de estar pensando en lo pasado, sino entender que Dios quiere darnos de su gracia. Y el darnos de su gracia es hablar de su bendición gratuitamente. Que yo puedo recibir de parte de Dios todo lo que necesite gratuitamente, porque eso es gracia, es el don no merecido. No lo merecemos, no lo merecíamos, pero Dios lo que quiere es bendecirnos, es darnos gratuitamente de sus bendiciones. Pero yo tengo que estar alineado en fe, yo no tengo que dudar. Dios me quiere dar, Dios me quiere bendecir. Él quiere, hermanos, cambiar nuestra tristeza en alegría, quitar la enfermedad y darnos sanidad. En lugar de pobreza, traernos riqueza. En fin, todo lo malo a un lado y una nueva vida en Cristo Jesús. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Una vida nueva para la gloria de Dios. Dale un aplauso a Jesús. Bendito sea el Señor. Él no quiere entonces que estemos viviendo en nuestro pasado. Él quiere que estemos actualizados y vivamos hoy lo que Él tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque el poder de su sangre, hermanos, está aplicada sobre nuestras vidas. El poder de su sangre nos hace merecedores de sus promesas. Dile a tu hermano que está a su lado, tú mereces la bendición de Dios.
No porque seas bueno, dile, sino por la sangre de Jesucristo que te cubre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué ha sucedido? Denle un aplauso al Señor. ¿Qué ha sucedido? Que el diablo viene y trata de señalarnos y trata de acusarnos y trata de mostrar nuestros errores o nuestro pasado. Pero viene el poder y el amor de Jesucristo y nos cubre su misericordia. Lo recibimos y nos cubre su misericordia y nos levanta a su gracia. Y entonces el diablo ya no nos puede acusar. Por lo tanto, es muy importante no aceptar las acusaciones del pasado, porque el diablo es el acusador que nos acusaba delante del Padre de día y de noche. El diablo es acusador, pero viene Jesucristo, viene el Espíritu de misericordia que nos rescata y nos da de su gracia, de su perdón, de su salvación, y juntamente con ello derecho para recibir todas las cosas que necesitamos de parte de nuestro Padre Celestial. Así es de que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos da su gracia y su ayuda en todas las áreas de nuestras vidas. Fíjese lo que dice Romanos 5:1 en adelante. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es porque hayamos sido buenos, es que Jesucristo se puso en medio del Padre, tomó su mano santa y perfecta, limpia y pura, y tomó la mano de nosotros los pecadores arrepentidos y nos llevó y nos restauró con el Padre. Aquí dice: justificados pues por la fe, obviamente en Jesucristo nuestro Salvador, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, delante del Padre nos presentamos justos gracias a Jesucristo nuestro Salvador. Nos presentamos delante de Él todos los días, libres de culpa, libres de conciencia que nos esté acusando. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Está diciendo: entro a la presencia del Señor con toda confianza, sin incertidumbre, seguro que Él me va a recibir y me va a recibir bien. Porque si nosotros llegamos, es que Señor, yo fui, hice esto y pequé, y Dios va a decir: ¿de qué me estás hablando? Si la palabra de Dios dice: Dios perdona y olvida el pecado de su pueblo. Entonces no tenemos que llegar recordando nuestro pasado, tenemos que llegar a Él con toda confianza, con toda seguridad de que Papá Dios nos está viendo justificados y limpios, por quien entonces dice tenemos entrada por medio de Jesucristo a recibir de su gracia. Romanos 5:2 en la versión Palabra de Dios dice: a través de la fe Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios, que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria del Señor. Esto es, estamos justificados. En la versión Traducción Viviente, en Romanos 5:1 dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios. Esto es importante, hermanos, y hay que enfatizarlo, está enfatizando. La palabra mucho nos habla de que hemos sido justificados. Entonces debe de quedarnos muy claro: ante Dios yo soy justo, no porque sea bueno, sino porque Jesucristo me ha justificado. Por eso dice Romanos 5:1 en la versión Traducción Viviente: por lo tanto, si ya fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. En esta traducción dice algo bien bonito: entramos a ese lugar de privilegio. ¿Qué dice ahí? ¿No lo tienen ustedes en esa versión? ¿Sí? Inmerecido, ¿sí lo dice? Sí me la pusieron.
inmerecido. Dios nos ha dado ese lugar que no merecíamos, pero nos lo ha dado por gracia, gratuitamente. ¿Qué tuvimos que hacer? Solo reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. Denle un aplauso a Jesús, nuestro Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor, por salvarnos y perdonarnos. Romanos 5:11 dice: así que ahora podemos alegrarnos por nuestra... Romanos 5:11. Está en otra versión. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Qué importante, ¿verdad? Amigo habla de una cercanía muy especial con nuestro Padre Celestial. Cuando Adán pecó, dice el verso 12, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fuera de Jesucristo estamos destituidos y en camino a muerte eterna. Así que el pecado fue transmitido desde Adán a la humanidad. En Romanos 5:15 dice: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre llamado Jesucristo. En fin, hermanos, nos queda claro, nos debe de quedar claro: Jesucristo pagó por nuestros errores y pasados y ya estamos justificados porque Él nos justificó. Entonces, con toda confianza, yo debo de acercarme al Señor todos los días a alcanzar su gracia, a alcanzar su ayuda. Que hay cosas que no se han resuelto, no importa. Diario voy a su gracia, diario voy a su presencia, me pongo delante de Él todos los días, sabiendo que Él va a seguirme perfeccionando, me va a seguir llevando en ese proceso, gracias amor, en ese proceso, y me va a llevar a final de cuentas al resultado de lo que es su voluntad. Hace 6 años pusimos la primera piedra en aquel lugar, y después de 6 años ahí viene la provisión y al tiempo de Dios, porque Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Lo que teníamos que hacer es solo esperar, creerle al Señor, y vamos a ver la construcción del templo terminada, porque al tiempo del Señor será excelente. Denle un aplauso a Jesús. Al tiempo del Señor será excelente. En algunas ocasiones yo he comentado, estoy seguro que el Señor nos ha librado de muchas cosas en estos años pasados, al no haber podido iniciar aquello. Pero claro, pudimos, porque al tiempo del Señor Dios lo está haciendo de una manera extraordinaria, hermanos. Véanlo si quieren el terreno, es impresionante ver lo que se hizo en una semana y media. Nosotros no merecíamos absolutamente nada, porque por Adán entró el pecado y la muerte por su desobediencia. Pero vino Jesucristo para hacer nula la acción de Adán y darnos la gracia de Dios, el don no merecido, la salvación que nos da el Señor Jesús. Por esta razón, hermanos, podemos hacer efectivas sus promesas, porque es por gracia, es gratuito. Podemos hacer efectivas sus promesas porque Él va a dárnoslo gratuitamente. Tú y yo no tenemos que hacer absolutamente nada, solo recibir gratuitamente la gracia que es Jesucristo en nuestros corazones. Es lo único que sí tenemos que hacer: recibir al Señor Jesús como el Rey y Señor de nuestras vidas. Al conocer a Jesús, su Santo Espíritu me va a revelar su voluntad perfecta en mi corazón. Al ir conociendo y entendiendo su palabra, el Espíritu Santo se va a revelar dentro de mí y me va a ir mostrando la voluntad de Dios para que en ella camine. Me alineará a su voluntad el Espíritu de Cristo y su palabra dentro de mí. Muchos sufren, hermanos, porque no conocen a Cristo y viven sin sentido en su vida,
Por eso todos los días nosotros debemos buscar su revelación, su presencia, su bendita palabra. Entonces, cuando nos alineamos a su voluntad, el milagro va a venir a nuestra vida y todo va a cambiar, todo va a mejorar cuando nos alineemos a la voluntad del Señor. Mire en Isaías 53:1, en la Nueva Traducción Viviente, como dice aquí la palabra. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Aquí hace una pregunta. ¿Quién escucha y entiende lo que Dios dice? ¿A quién el Señor le ha revelado su brazo poderoso? Dios quiere, mis hermanos, que nosotros veamos el brazo de Dios poderosamente peleando, poderosamente destruyendo obstáculos, poderosamente ayudándonos. Dios quiere que vivamos bajo el poder del Señor. Por eso aquí la pregunta dice, ¿quién ha creído? El punto es, ¿quién ha tenido fe para creerle a Dios y que su brazo se manifieste? En el verso 3 dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Aquí está hablando una profecía de cuando vendría Jesucristo, unos 400 años antes de que Él viniera, y dice, fue despreciado, fue rechazado, varón de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda, está hablando del pueblo de Israel. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado, dice, y no nos importó en esta versión. Es algo tremendo ver cómo el pueblo de Dios, al tener al Señor Jesucristo enfrente, no tuvieron ni la mirada, ni el entendimiento, ni la luz en su mente para ver quién era el que estaba delante de ellos. El Señor Jesucristo le dijo una vez a una mujer, si tú supieras el don de Dios y quién es el que te pide agua de beber, tú le pedirías a Él y te daría agua que salte para vida eterna y nunca más tendrías sed. En ese momento, con esas palabras y después de hablar la mujer samaritana con Jesús, la luz de la palabra, la luz del Espíritu Santo la iluminó de tal manera que ella creyó en Jesús, sus pecados fueron perdonados y fue restaurada en una nueva mujer. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús. Hermanos que no han ido al encuentro, necesitan ir al encuentro con Jesús. Es algo maravilloso. Cuando Dios nos habla, cuando Dios se manifiesta, cosas extraordinarias van a suceder en nuestra vida. Entonces, Él sufrió todos esos menosprecios porque Él estaba pagando con ese dolor profundo para que nosotros no suframos. Y ese es el punto. Dios paga ese alto precio de dar su vida por nosotros para que nosotros no estemos más en dolor. Pero tristemente muchos, por falta de conocimiento, siguen sufriendo. La palabra de Dios dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Y la ignorancia de la voluntad de Dios y entender y alinearse a ella es que muchos están y siguen sufriendo. En la versión ya Reina Valera, Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Mire el tiempo de este verbo, es tiempo pasado. Fíjese, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando de que esta acción ya estuvo hecha desde la eternidad. Viene el Señor Jesucristo y cumple esta profecía y se sigue hasta nosotros. Él ya pagó, Él ya sufrió para que no suframos. Él fue molido, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando vemos la obra de Jesús, que derramó su sangre para salvarnos
y pagar por nuestros pecados, también pagó por nuestras enfermedades, también pagó por nuestras necesidades de la índole que sean. Dice la palabra de Dios: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él ¿qué? Todas las cosas. Denle un aplauso a Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:24. La tecnología ataca de nuevo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, ¿qué dice? Fuisteis sanados. Aquí está el apóstol Pedro diciendo: ya Jesús cargó con nuestros pecados sobre su cuerpo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, muertos a la vida pasada, a la vida equivocada, ahora vivamos en la justicia divina, honrando al Señor en todo lo que hacemos, tomándole en cuenta para todo. Y por esa acción que Él hizo, nosotros fuimos ya sanados. Entonces, hermano, hermana, tu necesidad, tu problema, tu situación difícil ya está pagada, absolutamente. Ya está pagada tu sanidad, tu restauración, tu prosperidad, ya está pagado para que seamos bendecidos. En Cristo Jesús está la operación completa. Y hoy, hermano, tú y yo lo tenemos que entender, que nos debemos de apropiar de sus promesas, que debemos de tomar lo que Él me dice con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, captando que Dios quiere bendecirlos. No dudar su palabra, porque su palabra es enviada para cumplir lo que Él ha dicho, y que no regrese a Él vacía. Jesús, hermanos, está aquí como en aquel tiempo. Jesús está aquí en espíritu. Él dijo: no los voy a dejar solos, enviaré al Espíritu Santo, al Consolador. Es el Espíritu Santo quien nos ha convencido. Hoy estamos aquí porque el Espíritu Santo nos anima, nos fortalece, nos encausa para que vengamos a escuchar su palabra. Es el Señor Jesucristo que sigue estando aquí cumpliendo su palabra. Mire lo que dice en Marcos 5, 25 y 26, hablando de una mujer muy especial. Ya lo hemos platicado en alguna ocasión, esto de que es un testimonio muy bonito, muy especial, y que nos anima precisamente a tener fe, confiar en el Señor. ¿Ya podemos hablar acá? Gracias. Ahí estamos, ahí estoy ya. Listo. Pero una mujer que desde hacía 12 años, nada más analice la historia, 12 años padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Ella buscó todas las formas para sanarse, pero no, la cosa cada vez se ponía peor y su situación estaba más difícil. Había agotado las posibilidades humanas, pero al oír que Jesús estaba pasando cerca, verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ya había agotado todas las posibilidades, se había gastado todo su dinero, y ahora se encuentra que Jesús va pasando por ahí. Y entonces ella entiende que es su oportunidad. Acá en su corazón ella entiende que está pasando su oportunidad. Hermanos, cuando vamos a la reunión y venimos a la iglesia, tenemos que entender: es mi oportunidad y no la debo dejar pasar, porque si el Señor promete algo, lo va a cumplir, pero Él necesita encontrar vasos de barro que tienen fe. Es bien importante. Entonces, cuando yo venga y escuche la palabra, la voy a tomar, no la voy a dudar, voy a tomar la bendición. Dice el verso 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y en otra versión dice: el borde de su manto.
Ella estaba entendida de que Jesús había hecho milagros. Tal vez ya había escuchado de la pesca milagrosa, o ya había escuchado de los panes que multiplicó el Señor, o de que había resucitado a algunos muertos. Ya había escuchado algo de Jesús, que Jesús estaba haciendo cosas fuera de lo natural. Entonces ella, al entender eso, escucha que Jesús pasa por ahí, y entonces en medio de la multitud, y esto es algo bien importante, se acerca o trata de acercarse al Señor. Y una multitud, ¿de cuántos es una multitud? Aquí estamos un grupito con unos 400 personas. Una multitud, hablaremos de miles, ¿verdad? Miles de personas. Y entonces, dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente el manto, su manto, seré salva. Y entonces la podemos imaginar, con permisito, con permisito, con permisito, con permisito, ahí está Jesús, con permisito, y tal vez brincando algunas gentes y haciendo prácticamente acciones no tan fáciles o casi imposibles. Pero ella se abrió campo, escuchó que iba pasando Jesús, y entonces dijo: lo toco porque lo toco. Estoy segura que si tan solo llego hasta Él y logro tocar el borde de su manto, seré salva. Pero algo importante que ahorita el pastor que predicó hace un rato me bendijo mucho. Ella decía que si tocaba el borde de su manto, ella estaba pensando en la parte baja del borde del manto, porque eran largos y llegaba casi al piso. Entonces ella estaba pensando, ya desde que iba hacia Jesús, en una actitud de humildad, de sencillez de corazón. Ella no iba a llegar de frente a decirle: Jesús, ayúdame, tócame, pon tu mano para salvarme. No, ella iba pensando de antemano llegar al borde de Jesús. Y si el Señor Jesús está aquí parado entre la multitud, ella iba pensando: voy a extenderme para tocar el borde de su manto. ¿Con qué actitud estaba pensando? En humildad, en sencillez de corazón, de llegar a los pies de Jesús. Hermanos, esa es la clave para recibir de parte de Dios, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia, regala gracia a los humildes. ¿Con qué actitud venimos a buscar del Señor? Estamos juzgando, estamos criticando, estamos viendo detalles, en lugar de ir: yo voy a lo que voy, pero en una actitud de humildad. Ella ya iba pensando: voy a tocar el borde de su manto, inclinarme delante de Él, y cuando yo toque, estoy segura que cuando toque el borde de su manto, seré salva. Ahí está hablando de salvación, de sanidad, de restauración integral. Dice verso 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, será salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esa actitud de humildad, de corazón sincero, de llegar a Jesús y tocarlo, eso es lo que le trajo la sanidad instantánea. Aquí dice el verso 29, enseguida la fuente de su sangre se secó. Enseguida, cuando tú y yo tocamos al Señor Jesús con fe, alineados a su voluntad, enseguida va a suceder el milagro. Dele un aplauso al Señor. Así es la clave. Esta mujer no vio los obstáculos, vio la oportunidad de acercarse al Señor con fe. En el verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Y cuando él siente que alguien lo toca con esa actitud de fe,
Él va a mirar alrededor y va a fijar sus ojos en ti y va a fijar sus ojos en mí. Dele un aplauso al Señor, porque Él está mirando alrededor, no a la multitud. Está buscando a uno o dos o alguien que venga con esa fe y lo toque. ¿Quién me ha tocado? Verso 32 dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y ¿qué? Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Señor Jesús, yo tenía este problema de hacía muchos años y yo entendí en mi corazón que si te tocaba el borde de tus vestiduras, yo iba a ser sana. Y bueno, como buena mujer, yo creo que estuvo ahí platicándole al Señor Jesús, porque dice, vino y le dijo toda la verdad, todo lo que había sucedido en su vida. Jesús lo sabía, pero ella estaba hablando con él, porque a Jesús, mi hermano, mi hermana, le gusta que le hables, que le expliques, que le digas, que le des gracias de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y entonces aquí le dice toda la verdad, pero primero ella se postró delante de él. Una vez más, actitud de humildad, actitud de sencillez de corazón, postrada delante de él, adorándolo. Por eso es tan importante llegar a tiempo a la adoración y a la alabanza. Primero adoramos y luego recibimos. Dale un aplauso al Señor. Primero adoramos, alabamos y luego recibimos. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿La fe de quién? ¿La fe de quién? Del pastor, del discípulo, del siervo, de los discípulos que estaban ahí. No, al contrario, los discípulos estaban en otra onda. Pero Jesús estaba en lo que estaba, buscando a alguien o sabiendo que alguien lo había tocado de una manera diferente. Y le dijo, mujer, te ha hecho salva. La fe de ella había escuchado, había creído en Jesús. Su fe en Jesús la salvó. No es tu fe te ha hecho sana. Le dijo, mujer, tu fe te ha hecho salva. No solamente recibió la sanidad física, sino la salvación, la luz para creer en Jesucristo y vivir toda su vida honrando al Señor y vivir eternamente con Jesús, porque la salvación incluye eternidad con nuestro Dios. Tu fe te ha hecho salva, te ha hecho salvo, mi hermano. Tu fe, creerle a Dios, buscar al Señor con sinceridad, nos lleva a la salvación. Entonces, mis hermanos, cuidado. No dejemos que nuestra mente se vaya, que nuestros pensamientos se desubiquen. Vamos a alinearlos, ceñirlos a lo que Dios dice. Y cuando nos ceñimos a lo que Dios dice, Dios va a traer respuesta, porque su palabra no vuelve vacía, al contrario, cumple todo aquello para lo cual fue enviada. Pero tú y yo tenemos que ceñir. Nuestros pensamientos se quieren ir a otro lado, se quieren mover del plan de Dios y no los debes de dejar. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El Señor Jesucristo se va a manifestar a tu vida cuando tú y yo, se va a manifestar a nuestra vida cuando tú y yo nos alineamos, ceñimos los lomos de nuestro entendimiento, no dejamos desviarnos a dudas, a pensamientos, a equivocaciones. Ceñimos, frenamos nuestros pensamientos y decimos, vine a buscar a Jesús, vine a buscar al Señor, vengo a escuchar su palabra, vengo a estar con Él, vengo a abrazarlo, vengo a adorarlo, vengo a ver a mi Señor, porque vine a su casa con todo mi corazón. Dale un aplauso a Jesús. Él está aquí derramando de su espíritu. Gracias, Jesús. Señor, creo tus promesas. No es emoción, es convicción.
Tengo la certeza total, la seguridad total de que tú me darás respuesta a mi necesidad. Y en esa posición de fe, entonces el Señor va a dar respuesta. Hebreos 11:1 dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tengo certeza de que Dios me va a dar una palabra, tengo la convicción de que Dios va a dar respuesta a mi vida, aunque no lo vea, yo lo creo. Yo sé que Dios va a hacer milagros, señales, prodigios, respuestas extraordinarias, cosas que no he visto antes. Dios las va a hacer. ¿Por qué? Porque tengo la certeza de esperar. ¿Y qué es lo que espero? Lo que Dios me ha dicho. Si no conozco sus promesas, no puedo esperar. Tengo que conocer lo que Él me ha prometido. Y cuando conozco sus promesas, me alineo a su voluntad y entonces puedo esperar por lo que Él me ha dicho. Por eso la importancia de ir a la iglesia y las células y aprender la escuela bíblica y los encuentros. Ahí voy a aprender mucho de la palabra de Dios y eso me va a alinear a tener certeza, porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué espero? Lo que Dios me dice. Ahí me alineo a esperar lo que Dios me ha prometido. La convicción de lo que no se ve. Cuando Dios lo dice, ya está hecho, ya está resuelto. Aunque no lo vea, ya el Señor lo ha hecho, porque el Señor lo ha prometido y Él no miente. Y dice el verso 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11, hermanos, es un libro que habla en una galería de hombres y mujeres que no dudaron, sino que honraron al Señor teniendo fe en Él y sus promesas. Promesas de Dios que son sí y en Él y amén en Él. Creyeron sus promesas y entonces el Señor dio manifestación de su poder. Hoy, hermanos, es un día de decisiones. No dejes para mañana creerle al Señor. Hechos 16:31 dice: ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos. ¿Quién? Tú y toda tu casa. Dios quiere lo mejor para nosotros como sus hijos. Cree en el Señor Jesucristo. Creer es obedecer. Creer es escuchar su palabra y recibir su palabra. Creer es alinearnos a lo que Él nos dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Salvación implica restauración, sanidad, prosperidad, vida eterna, vida en abundancia, bendición para nuestros hijos. Lo que Dios quiere, hermanos, es que creamos que si Jesucristo nos ha salvado, no solamente a nosotros, sino a los que nos rodean como familia y a los que nos rodean en la sociedad. Dios a ti, mi hermano, mi hermana, nos ha salvado para que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios quiere lo mejor para nosotros, para sus hijos. Y Dios quiere, a la vez de que nosotros seamos bendición para nuestros hijos, bendición para nuestros nietos. Yo tengo aquí un magnífico ejemplo del amor de Dios sobre mi vida. Mi séptima nieta, Daniela. ¿Qué no? Denle un aplauso al Señor, sí, hermanos. Como padre, como abuelito, ¿qué no quiero yo para mis hijos y para mis nietos? ¿Qué no podré yo pensar de bien para ellos en todo sentido? Y hay de aquel que le haga daño a mi nieta o a mis hijos, ¿verdad? Ahí sí me sale lo gorila. ¿Cómo no voy a proteger a mis hijos y a mis nietos? ¿Cómo voy a tratar de proveer por ellos lo mejor? Pues dice la palabra: si ustedes, siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos, mucho más el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es la luz de Dios, la luz de Cristo sobre nuestras vidas, que nos va a bendecir, que no va a querer algo malo para nosotros. Por eso no le creas al diablo, no le creas a tu pasado equivocado. El diablo quiere no darte, quiere bloquearte. Pero si tú y yo le creemos a Dios, Dios nos va a tener así y nos va a bendecir y nos va a dar lo mejor.
Tú y yo, mi hermano, merecemos lo mejor, no porque somos buenos, sino por la gracia de Jesucristo. Merecemos lo mejor. Pero si tú pides menos o crees menos, obviamente menos vas a recibir. Pero si tú y yo creemos que merecemos lo mejor, como estas preciosidades que Dios nos regala, merecemos lo mejor, porque Cristo pagó muy alto precio para que tú y yo seamos gente bien feliz, bien bendecido, bien prósperos en todos los días de nuestra vida. Así es de que, mis hermanos, créele al Señor y estarás seguro. Créele a sus profetas y serás prosperado. Lo dice la palabra de Dios. Todos los días vivamos disfrutando de la presencia de Dios y de sus bendiciones, porque Dios quiere lo mejor para ti y para mí, y te lo va a demostrar. Tú y yo solo tenemos que dar pasos de fe, creerle a Dios. El tiempo del Señor Dios todo lo hace hermoso, lo hace perfecto. Dios es excelente. Cuando hace las cosas las va a hacer perfectas. Pero tú y yo, mi hermano, tenemos que ser hombres y mujeres de fe, que le creemos a Dios y que estamos alineados a su perfecta voluntad. Por eso, este tema que se llama el lenguaje de la fe es estar alineados a lo que Él dice y como Él dice. A su manera las cosas van a funcionar. Cierre sus ojos un momentito, hable con Dios. Si Dios le habló y tocó su corazón, dele gracias, mi hermano. Estamos aquí por la misericordia de Dios solamente. Dele gracias. No vea los errores, no vea los detalles. Vea al Señor. Acérquese con Él con toda confianza, porque Dios va a extender su cetro y le va a decir: conforme a tu fe te sea hecho. Conforme a tu fe, conforme a tu confianza en lo que yo te prometo, te sea dado. Y Dios lo va a hacer, hermanos, porque Dios está aquí para derramar de su amor sobre cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias. Nunca tendremos palabras para poder expresar nuestra gratitud por todas las cosas bellas que has hecho en nuestra vida, por todo lo hermoso, Señor, que tú te has manifestado. Aquellos que llevamos algunos años en tu camino, hemos comprobado tu misericordia, hemos comprobado tu bondad. Por eso predicamos y predicaremos con denuedo, con pasión, que tú eres la respuesta para la humanidad. Ayúdanos, Señor, a creerte. Aumenta la fe en nosotros de confiar en ti. Líbranos de dudar de ti. Líbranos de ver otras cosas, de perder de vista al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Líbranos de equivocarnos. Creyendo en ti, mirándote a ti, siguiéndote a ti, estaremos seguros, estaremos protegidos, estaremos prosperados. Hoy, Señor, lo único que podemos decirte es gracias desde lo más profundo de nuestro corazón, porque hoy tú, Señor, has edificado a tu iglesia y has bendecido a tu iglesia para crecer en su relación contigo. Aquí estamos, Señor, un grupo de hombres y mujeres en proceso. Nadie somos perfectos, todavía nos falta mucho, pero gracias por tu paciencia, gracias por tu bondad, gracias porque tú, Señor, nos sigues ayudando y nos sigues bendiciendo aún a pesar de nuestros errores. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y has sido fiel. Y hoy, Señor, rendimos todo lo que somos, lo rendimos a tus pies en adoración y en alabanza para ti, Señor, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia permanece para siempre. Señor, te adoramos y te bendecimos. Póngase de pie, iglesia. Adoremos al Señor, adoremos al Señor. Sí, Señor, te adoramos. Maravilloso Jesús. Gracias, Jesús, gracias. Milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti,
Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Dale el aplauso al Rey. Hijo de Dios. Jesucristo. Esta es tu casa, Señor. Esta es tu casa de alabanza. Bendito por siempre y para siempre, Jesús. Bendito seas, Señor. Bienvenidos a CCM Acapulco. Actividades para esta semana. Miércoles, grupos de discipulado. Estudios bíblicos para adolescentes y adultos. Y para niños, talleres de Reino Kids, panderos, manualidades y mucho más. Cuauhtémoc 186, oficinas de CCM Acapulco. 7 de la noche. Viernes, eventos especiales para compartir las buenas nuevas. Trae a tus invitados. 7 de la noche. Cuauhtémoc 186, oficinas de CCM Acapulco. Domingos, 3 servicios. 9 de la mañana, Parque Papagayo, Salón de Fiestas. 12 del día, Auditorio CCM Acapulco, Viaducto Diamante, kilómetro 2.2. 6 de la tarde, Cuauhtémoc 186, oficinas de CCM Acapulco. Entrada libre. Estás en CCM Acapulco. Oficinas en Avenida Cuauhtémoc 186, Fraccionamiento Magallanes, Acapulco, Guerrero, México.